no puede escaparse, no puede dejar pasar esto como que nada está pasando. Y la iglesia o las diferentes iglesias deben de tocar estos temas, inclusive yo diría hasta hacer marchas, con tal de que la gente despierte porque está siendo engañada. Y no solamente me refiero a nivel local, sino esto es algo mundial, lo único que en sus diferentes manifestaciones. Y el título de la campaña es La hechicería en el mundo moderno. Y cuando hablamos de la hechicería en el mundo moderno, quiere decir que ha habido hechicería antes de la modernidad. Con decir el mundo moderno, claramente se deja establecido que hubo un mundo que no era moderno, un mundo que hubo antigüedades, no teníamos los avances que tenemos hoy en día. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia nos enseña cuál es el verdadero origen del mal, dónde comenzó todo, hablando, ¿verdad?, aquí en la tierra, de aquí de la tierra, porque sabemos que el diablo fue destituido de los cielos porque se encontró maldad en él, que es el orgullo. Pero en referencia aquí a la tierra, sabemos cuál fue el origen. Y por lo tanto, el origen se inició en el diablo y de todos estos principados y potestades, que nos habla también el libro de Efesios. Y eso siguió entonces en la caída del hombre. Vemos cómo entraron en la historia esas potestades y fuerzas. Jesús dice en una ocasión: yo voy a descender al diablo como un rayo del cielo. Entonces, y se metió con fuerza en la historia humana cuando llegó el diablo y tentó a Adán y a Eva, o los engañó, mejor dicho, y cómo en su necedad ellos escucharon y cayeron. No vamos a ir a Adán y Eva y esas cosas porque simplemente estoy haciéndole un relato de dónde comenzó todo. Todas esas cosas que le estoy diciendo tienen su base bíblica, pero es simplemente para caer al tema principal en lo que se va desarrollando. Y también vemos que a consecuencia de la caída del diablo y las potestades, entonces han estado dominando en toda la humanidad. Y dice la palabra del Señor que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces no podemos entender el mundo de hoy, no podemos entender el tema de la hechicería en el mundo moderno sin la doctrina de la caída. Si no comenzamos por ahí, si no comenzamos a ver, o si no entendemos qué fue lo que pasó. Entonces la caída explica por qué son y cómo son los hombres y las mujeres esclavos del pecado y del diablo. El diablo es el Dios de este mundo y por naturaleza estamos en el reino de la oscuridad. Cuando salimos a evangelizar, nos estamos adentrando a terreno de maldad, de oscuridad. Entonces el diablo y sus fuerzas ejercen su poder sobre nosotros primero, y sobre todo atacan nuestra mente, pero también atacan nuestra naturaleza moral e incluso atacan nuestro cuerpo. Y el diablo no limita sus ataques a los individuos. Una enseñanza fundamental de la Biblia
es que el enemigo opera a escala mundial, con grupos mayores. Hay, por ejemplo, potestades que están encargados de estados, de naciones y hasta de continentes. Todo eso hace surgir la cuestión del ocultismo, el espiritismo o hechicería y la posesión demoníaca. Ahora vamos a ver nuestro primer punto, la historia de la hechicería. Sabemos que tiene como base la caída, la tentación de Adán y Eva, el engaño. Ellos escucharon y cayeron. Por cuanto el pecado entró en el hombre por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entró en el mundo por un hombre. Entonces, encontramos mucha referencia en el Antiguo Testamento. Hay un grupo que se le ha llamado nigromantes, personas que son las personas que consultan a los muertos. Son acusados aquí en Deuteronomio. Por ejemplo, usted se va allí al versículo 12. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Entonces también dice el versículo 11, que no va a haber en ti ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. De hecho, en este pasaje que acabamos de ver, se prohíben todas las prácticas, incluyen ahí, que ya la leímos, la adivinación, la evidencia, las consultas a las imágenes, la astrología, la brujería y las consultas a los espíritus de los muertos, como acabamos de leer. Entonces, cuando leemos la historia de las naciones paganas, vemos que también estaban muy metidas en el espiritismo, en la hechicería. En la Biblia aparece el relato de Moisés en Egipto, y no vamos a buscar todos estos detalles porque no es nuestro objetivo, pero vamos a ver que allí Faraón consultó a los encantadores y adivinos cuando fue Moisés y puso su vara y se convirtió en serpiente. Ahí es que entonces el Faraón buscó también a los encantadores y también hicieron actos de brujería. Más adelante, en los tiempos de Jesús, proliferaban las posesiones demoníacas, tanto que algunos judíos se habían hecho exorcistas. Entonces, gracias a eso, Jesús pudo darle la vuelta al argumento de aquellos que pensaban que echaba fuera demonios por el poder de Belcebú. Y ahí sí quiero que busquemos Lucas 11:19. Acusaron a Jesús directamente porque ya estaba proliferado las posesiones demoníacas en ese tiempo. Y al Jesús sacar demonios, dice el versículo 18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Fíjense que Satanás tiene su reino de las tinieblas. Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. O sea, estaba tan natural la posesión demoníaca en los tiempos de Jesús, que ya ellos sabían que Satanás tenía su reino y era común encontrar posesiones demoníacas en la gente. Entonces sigue en adelante la hechicería, y es nombrada entonces ya por el apóstol Pablo como una de las obras de la carne, cuando escribió esta epístola. Oigan, ¿qué año Pablo ya habla de hechicería, o el desarrollo, o la historia de la hechicería? Ya en los años 50 y 56,
Pablo habló de hechicería aproximadamente, que fue cuando se escribió el libro de los Gálatas. Se sabe que la escribió luego de 2 visitas a esa provincia de Galacia, que conforme al libro de los Hechos, Pablo y Bernabé visitaron la zona entre más o menos esa edad, 40 al 48 después de Cristo haber ascendido al cielo. Por ejemplo, vamos a ir también a Gálatas. Gálatas, el capítulo 5, versículos 19 y 20. Gálatas. Estamos mirando, mis hermanos, la hechicería en el mundo moderno, pero tenemos que ver que ya antes de la modernidad existían este tipo de mala práctica. Y dice el versículo Gálatas 5, 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. O sea, era común ya en los tiempos de Pablo, de Jesús, del Antiguo Testamento, de las naciones paganas, la hechicería. No es algo nuevo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver ahora, saliendo de lo que es el origen de cómo se fue, cómo inició esto y de dónde inició. Vamos a ver ahora el desarrollo de la hechicería en la historia. Ya vimos su origen, ahora vamos a ver su desarrollo. La hechicería ha seguido avanzando en el tiempo. Las fuerzas ocultas eran una característica importante, que no lo dicen los libros de historia, de la Edad Media. Como observamos en la actitud medieval hacia la brujería, que se mantuvo hasta entrado el siglo XVIII, bien fuerte que era la hechicería, gran parte de la vida de la Edad Media se explica a partir de estas creencias, ideas, credos, influencias y potestades que eran tan prevalentes en aquel tiempo, que desde entonces eso no ha cambiado. De igual manera, el diablo sigue engañando a través de ese método que le ha dado tantos resultados. Pero después de aquel tiempo, según los datos históricos, la posesión demoníaca desapareció más o menos. Ha tenido épocas de poder y épocas de debilidad. O sea, podemos decir, mis hermanos, más adelante voy a dar más detalle, que ahora está en estos tiempos últimos, modernos, está teniendo una época de resurgimiento. Y le voy a decir por qué más adelante. Luego volvió con muchísima fuerza en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica Romana dominaba todos los aspectos de la vida. Entonces la hechicería se conoce ya en la antigua China, sigue avanzando por la India, así como en los griegos, los babilonios. Y recordemos que los babilonios, cuando Daniel tuvo un sueño, ¿a quién fue que llamó Nabucodonosor? Nabucodonosor llamó ¿a quiénes? A encantadores y adivinos para que le dijeran el sueño que había tenido. O sea, siguió por Babilonia, los egipcios, apareciendo en todo el Imperio Romano y la Edad Media. Pero luego, y aquí hay otro dato interesante, hubo como un recrudecimiento en la época de la Reforma y el periodo que lo siguió. Se puede apreciar que cuando hay un avivamiento religioso, estos fenómenos suelen repetirse. Cuando hay una actividad del Espíritu Santo que va más allá de lo común, vemos una manifestación de la posesión demoníaca. La magia negra formaba también parte de la vida de todas las naciones antiguas. Era un gran problema en el antiguo mundo pagano y abundaba en la Edad Media. Fíjese que
no es desde ahora. Esto viene desde la caída, avanzando en el tiempo. Ahora sí, vamos a caer a la hechicería en el mundo moderno. Ya hemos visto el origen de la hechicería, el desarrollo de la hechicería en la historia, pero donde queremos caer en la hechicería en el mundo moderno. Y según estuvimos investigando, la brujería es un concepto mucho más complejo y su presencia en el mundo moderno está más extendida de lo que en un principio uno pueda pensar. Los datos recabados por un investigador llamado Peu indican que oigan estas cifras, mis hermanos, oigan estas cifras. En 1990, en Estados Unidos, por poner un país donde cito esta estadística, habían aproximadamente 8,000 personas que se identificaban como fieles de la brujería pagana en el 90. En el año 2000 ya eran 134,000. Y ya del 2014 en adelante, según las investigaciones, supera el 1,000,000 de personas que está atada a la hechicería y contando. Fíjese que va en avance, está como un resurgimiento. Ese oscuro y misterioso fenómeno sociocultural que no cerró realmente en la Edad Media, sino que sigue vigente en muchos puntos del planeta, a pesar de que en cierta medida se sabe que la brujería está basada en muchos prácticas de culturas relacionadas con las culturas y está muy adentro y en vez de llamarle brujería le llaman cultura. Por ejemplo, aquí siempre en Atomayor, cuando se celebra la patronal, se dice volvamos a nuestras raíces, y hay fiesta de palo, hay hay novenarios, hay lugares donde se celebra ese tipo de brujería. Y oigan esto, hace ya medio siglo que un médico, Serge Raynaud, creador de la Gran Fraternidad Universal con sede en Caracas, Venezuela, se convirtió en el primero y casi el único que lo ha puesto en cifras los números de brujos que hay en el mundo. En aquel entonces, según él, había 200 millones de brujos modernos. En la actualidad, digo, hace medio siglo, 50 años atrás, 1950. No, 1980. Entonces, habían 200 millones de brujos modernos, fetichistas y brujos de la tribu de diferentes sectas en la tierra. Entonces, en México y en América Latina hay millones y millones, según se dice, se cree, de brujas y brujos, porque la magia no es exclusiva de un género y está tomando mucha fuerza. Mis hermanos, yo investigué en la BBC de Londres. Son periódicos digitales que se encargan de estudiar estos temas. Hay distintas corrientes y niveles. Cada clase social se dice que tiene su propio brujo. Según se cree, su origen moderno está en Europa, como tantos otros movimientos ocultistas, relacionado al importante movimiento esotérico del siglo XIX. El objetivo supremo del diablo, mis hermanos, es traer confusión y caos. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se caracteriza siempre por el orden y la perfección. ¿Qué es lo que hemos estado teniendo en estos tiempos modernos, mis hermanos? Precisamente eso: caos, desorden, guerras,
corrupción, hambre. Y no es coincidencia entonces que también la hechicería va en avance. Entonces, en este mundo moderno en el que vivimos, han aparecido ciertas tendencias que nos impulsan a pensar en este asunto. Se ha avivado en estos tiempos el interés por la astrología, por el espiritismo y otras sectas falsas, enseñanzas y doctrinas de demonios, como la llama 1 Timoteo 4:1. Vamos allá, mis hermanos, que Pablo habló de esto, de 1 Timoteo 4:1. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí? Dice allí la palabra del Señor lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Estoy en Tesalonicenses, 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros días, o sea, los días que estamos viviendo ahora, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. O sea, falsos profetas, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. O sea, los demonios tienen sus enseñanzas, que es lo que significa doctrina. Inclusive en Harry Potter. ¿Qué es Harry Potter? Harry Potter es una película que habla acerca de una escuela de brujos, una escuela de magia, y esa película se ha hecho bien famosa. Entonces, hay enseñanza de doctrinas demoníacas. Eso se aprende. Y nosotros los cristianos somos su blanco. Son tan engañosas, tan falsas, y fíjense nuestras amigas también que valoran nuestra alma y salud también del ser humano. Ellos dicen eso. Estas fuerzas del mal actúan de muchas maneras, pero todas tienen algo en común. Todas tienden a la misma idea. ¿Y cuál todas tienden a ser? Todas que le ofrecen al mundo. Todas ¿en qué se destacan? Todas, ¿en qué se destacan? Nuestro deseo de conocer el futuro. A todos les gustaría conocer el futuro. A todos les gustaría ir donde un brujo que le diga dónde está el caballo o la vaca que se me perdió. ¿Dónde está el becerro? Todos quisieran ser felices. ¿Qué me va a pasar de aquí en adelante? Si con el hombre que me voy a casar es el hombre que me va a hacer feliz, o la mujer, o dame una mujer con cuarto, o llévame a Estados Unidos, y se encomiendan supuestamente a Dios, pero en base a ellos querer su futuro basado en sus propios deseos e intereses. No tengo ninguna duda, mis hermanos, de que ese deseo es innato de los seres humanos, y a nosotros también nos vemos tentados, y también nosotros queremos saber qué va a pasar en lo adelante como cristianos. Pero nuestra vida, nuestro futuro está en Dios, y lo que Dios determina está bien, aunque no nos guste. Entonces, todo eso, mis hermanos, es producto de la caída y del pecado. Puede sonar extraño, mis hermanos, pero en Estados Unidos, ¿verdad?, son cada vez más las personas que practican la hechicería, la brujería, el paganismo,
y el ocultismo se multiplican de manera rápida sus adeptos, es una tendencia que los expertos asocian directamente con el momento político que vive actualmente el país. Inclusive, los políticos dominicanos también, cuando quieren saber si van a ganar o perder, van y consultan a brujos, a hechiceros. Hubo uno que se hizo famoso, pero y salió hasta una noticia. Pero eso salió pero todos practican eso. Quieren saber si van a ganar o van a perder. Entonces, la caída del hombre, mis hermanos, metido en su pecado, no se sienten satisfechos. Por naturaleza, todos tienen una enfermedad que se nota especialmente en nuestra actitud respecto al futuro. La raza humana siempre está mirando hacia adelante. Queremos saber el futuro. Queremos saber si el futuro va a ser mejor, más luminoso y más feliz. Y acudimos a alguien que quizás o que nos asegura que nos puede decir el futuro. O acuden la gente. A esa gente, entonces, las fuerzas y la potestad del mal son conscientes que ese deseo del hombre está en él y juegan con él entonces. El diablo sabe que el hombre quiere saber su futuro y juegan con él, porque el diablo, déjeme decirle algo, él no conoce el futuro. ¿De acuerdo? El diablo no conoce el futuro. Ahora él sabe ya su futuro, dónde va a parar, pero él no conoce el futuro. Entonces, ahora vamos a ver, mis hermanos, algunas formas modernas de la hechicería. Lo primero es que la hechicería, para atraer más a personas, se nota como algo que es inofensivo, que es un juego. Y hay una que es muy famosa, que se llama la cuija. Una de esas formas, se trata de un tablero con letras, números y vocablos, por el que teóricamente los espíritus, óigame bien, los espíritus, no tienen más que empujar un vaso o una aguja para formar frases con un mensaje de ultratumba. Con la ayuda, ¿verdad?, de un recitar de cosas y de comentarios mientras se está jugando él. Y por ahí también está la clarividencia, que es la forma moderna de la adivinación. La clarividencia y todo lo relacionado a los videntes y los mediums. Los clarividentes afirman que el futuro se puede prever, predecir, y por tanto uno puede prepararse para él y en algunos casos prevenirlo. Yo recuerdo, había una revista aquí en este país que se llamaba Sucesos. Más o menos lo de mi generación, no sé si recuerdan. Llegó, mis hermanos, hubo una señora que tuvo un accidente que quedó destrozada. Y en la nota abajo de la foto, porque presentaban las fotos crudas, así, de las cosas que sucedían. Y en la nota abajo decía que anteriormente el brujo le había prometido felicidad, prosperidad y salud. Y miren qué paró. Entonces, está también la astrología o el horóscopo, pero antes de entrar en la astrología y el horóscopo, están también los videntes o adivinos. De una forma más inofensiva para atrapar adeptos. Son individuos, miren a ver a quién se parecen esto. Son individuos que afirman tener algún tipo de conocimiento oculto, la habilidad de saber cosas sobre nosotros y sobre el futuro. Esas personas aparecen en varios libros del Antiguo Testamento, los videntes.
algunos eran llamados profetas y se llamaban a sí mismos profetas, se ganaban la vida con ese conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Vuelvo y reitero, la habilidad de saber cosas sobre nosotros y sobre el futuro. Se ganaban la vida con ese conocimiento y ese poder excepcional que decían poseer. Ese era su negocio. La gente acudía a ellos y le hacía consulta y le pagaba. ¿Esos eran los videntes o adivinos? ¿A quién usted cree que se parecen los videntes, esos videntes y adivinos? A los picheros. Los picheros, esto no está dentro de la estadística porque eso es reciente en nuestra cultura, pero según pude notar, los picheros es una especie de vidente o adivino que dice saber cosas sobre nosotros o sobre el futuro. Aparecen, se ganan la vida con ese conocimiento y ese poder excepcional que dicen poseer. Ese es su negocio, su forma de ganarse la vida, y la gente acude a ellos y les consulta. Yo le leí la misma definición de los adivinos y de los videntes. Lo que pasa es que es una forma inofensiva del diablo atraer adeptos. Lo que es novedoso es cómo está surgiendo entre los millennials los videntes, ¿verdad? Que para mí es el mismo que pichero. ¿Quiénes son los millennials? Los que nacieron en este nuevo milenio. Fíjense los que están sumergidos en esa práctica. ¿Quiénes son? Los jóvenes, los muchachos. Está teniendo novedoso, está surgiendo de manera rápida manifestación pública y espiritual asociada a la brujería y la magia. Más que hacer algo calladamente en su casa o en el seno de su comunidad, lo comparten en redes y forma parte de su identidad pública y política. Eso que yo le estoy diciendo, ¿usted sabe de quién es? Es de videntes y de adivinos. Lo que pasa es que para nosotros se ha llegado a llamar ya no tanto vidente y adivino, sino pichero. Sin embargo, es evidente que todo eso es el resultado del pecado que produce en nosotros un exceso interés por uno mismo y nos lleva al egocentrismo y a creernos más importante que nadie. Y esto de ello predecir el futuro y saber cosas sobre nosotros, ya yo le he dicho una historia que me contaron, y es que supuestamente una señora consultó a uno de esta gente porque están en redes sociales y la gente va y lo consulta en las redes sociales en cualquier parte del mundo, y le dijo: yo quiero separarme de mi marido, yo me quiero dejar de él, quiero que él se vaya. Ya el diablo copió eso, los demonios escucharon eso, los demonios aquí escucharon, los demonios allá escucharon. Y de alguna manera, como esta otra persona parece que también estaba bajo influencia, o sea, era pecador, era impío, es fácilmente el diablo dominar sobre los impíos, como dice la Biblia, que operen los hijos de desobediencia. Ah, pues este señor tuvo un accidente y se murió. Y vino la esposa, donde el pichero de aquí, a través del contacto de las redes sociales, teléfono, WhatsApp, qué sé yo cómo fue, y le dijo nerviosa y llorando: mira, yo solamente quería era que él se separara de mí, él es el papá de mis hijos, no que me lo matara. Y entonces el tipo, con la sangre fría, según me cuentan, yo no estaba ahí, el tipo con la sangre fría le dijo: bueno, mira,
Si eso le pasó a él, a ti te va a pasar igual o peor si tú no me pagas. Y los cuartos que heredó, que tuvo, según dicen, del seguro de muerte, ¿verdad que sí? Y de todo eso, lo tuvo que enviar para acá. Y según dice el tipo, fueron como 4.500 o $400,000. $400,000, mis hermanos, estamos hablando de millones de pesos. Entonces, y ya nosotros conocemos lo que es la astrología, el horóscopo, que es la gente que va de que que es una práctica muy antigua, que va de que a ver su signo zodiacal para ver qué le dice, porque la gente está empecinada en conocer el futuro y a ellos les encanta. Y el diablo juega con ellos. Ahora vamos, mis hermanos, ya para nuestro último punto. Vamos a ver que Dios condena la hechicería. Allá nuevamente vamos a volver a Deuteronomio 18, que es nuestra porción inicial. Dice allí la palabra del Señor: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios, no aprenderás a hacer hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Algo importante aquí. Dice, no aprenderás. Dios sabe que muchas personas tienen una curiosidad, como dije, hemos dicho anteriormente, que es de lo que se aprovechan los brujos y hechiceros. Tienen una curiosidad natural con respecto al oculto, y esa curiosidad a menudo los lleva a obtener conocimiento. Dios les ordena que la dejen en paz. No aprenderás. También dice el versículo 10: no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o hija por el fuego, porque eso es una práctica de las naciones que anteriormente existieron, que a la cual Israel iba a echar fuera. Se refiere realmente a la adoración del dios cananeo Moloch, a quien sacrificaban a niños quemados. Pero también dice aquí, tu hijo o tu hija por el fuego, ni quien practique adivinación. La frase aquí, practique adivinación, parece ser una palabra más amplia según los estudiosos, ¿verdad? Que describe una variedad de actividades ocultas, lo que tiene que ver con la adivinación. Básicamente, cualquier cosa que haga contacto con el mundo espiritual, demoníaco, oscuro. A eso es la idea que se da aquí de practicar adivinación, cualquier contacto con un mundo espiritual demoníaco. Se usaba una variedad de dispositivos en varios países, pero todos estaban diseñados para discernir la voluntad de los dioses. Por ejemplo, vamos a Ezequiel 21:21. Mis hermanos, Ezequiel 21:21. Recuérdense que está Ezequiel, Daniel. Entonces, antes de Daniel está Ezequiel. Vamos al capítulo 21 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 21. Dice el verso 21. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado, y dice el 22, la adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra,
para poner aretes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres. ¿En qué se basó ese rey de Babilonia? En la adivinación, o sea, se refiere a la práctica de hacer girar flechas en una aljaba y decidir la respuesta de la pregunta con la primera flecha lanzada. ¿Eso a qué se le parece? Lo que conocen de esto, a un renacimiento moderno actual. Lo que hizo ese rey, dice, usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. O sea, de alguna manera, este señor utilizó una forma de adivinación y señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para atacar a Jerusalén, que es lo que muchos relacionan este tipo de práctica de brujería, parecido a la cuija, que, ¿verdad?, va girando y se mueve solo, y muchas personas afirman que la brujería, ese es un tipo de brujería blanca, y es el uso de poderes espirituales demoníacos. Algunos afirman también que las brujas blancas o del camino de la mano derecha son la mayoría del día de hoy. Pero ¿qué sigue diciendo en Deuteronomio? Dice la palabra del Señor allí: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. ¿Quién viene siendo un agorero, mis hermanos? Hace referencia a la adivinación de tipo astrológico, predeciendo el futuro, buscando guía a través de las estrellas, planetas, nubes o el clima. Está prediciendo el futuro por medio de signos físicos, o sea, según él interpreta cómo están puestas las estrellas, cómo están puestas los astros, la luna, el sol, para referirse entonces a la adivinación mediante la lectura inclusive hasta de las nubes o de raíz que aparece en el, como ellos llaman, unos ruidos inusuales llamados cron, etc. Sigue diciendo, mis hermanos, el versículo. Sigo leyendo desde el principio. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. ¿Qué es sortílego? Viene de la raíz silbar o susurrar y se refiere a psíquicos y adivinos que usaban ayudas distintas a las cosas creadas naturalmente para poder tener conocimiento, predecir el futuro y lanzar hechizos. Nuevamente, otra vez, claman a predecir ¿qué? El futuro. Todos creen que pueden predecir ¿qué cosa? El futuro. Entonces, mis hermanos, hay más. Pudiéramos leer, por ejemplo, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ya indirectamente hemos visto eso, pero no quiero irme sin decir el versículo 12 al 14. ¿Por qué Dios no quiere que se haga esas cosas? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. En ninguna manera Dios tolera la hechicería, ni a los adivinos, ni a los brujos, ni a los ocultistas. Dios no tomó estas acciones ocultistas a la ligera, ni tampoco lo va a tomar ahora. El juicio de Dios estaba sobre los cananeos precisamente porque hacían esas prácticas. ¿Qué significa eso?
Si la hechicería está avanzando en nuestros tiempos modernos, si está avanzando la brujería, si está avanzando las sectas satánicas, las iglesias satánicas, como se están proponiendo en Estados Unidos, por ejemplo, ellos están proponiendo de que así como se enseña la Biblia en las escuelas, se debe de enseñar a Satanás también. Y hay un club que se llama Satan After School, o sea, Satanás, el club Satanás después de la escuela. O sea, esto es una parodia, mis hermanos, de que siempre los muchachos, los jóvenes adolescentes, después de la escuela se reunían a compartir, ya sea la Biblia y ya sea compartir entre ellos como jóvenes. Bueno, pues entonces ahora ellos están creando lo que es también un club para aprender acerca de Satanás. Y déjame decirte algo, mi amigo y hermano, Cristo te puede liberar de todo eso. Vamos a ir, mire que Jesús, como dije anteriormente, Jesús estuvo en contacto con este tipo de fuerzas demoníacas. Y dice la palabra del Señor en el 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? O sea, ellos saben que Jesús tiene autoridad de destruirlos. Solamente uno escapa de esas cosas viniendo ¿a quién? A Cristo. Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Yo sé quién tú eres. Por eso es que ellos no quieren nada con el cristianismo. No es coincidencia, mis hermanos, que todas las naciones ahora mismo se estén volcando en contra de Israel. Porque de Israel fue que salió Cristo. Y también de Israel es que viene salió Cristo y por ende el cristianismo. Cada vez más la gente no quiere saber de Israel, cada vez más la gente no quiere saber de Cristo, pero sí cada vez más la gente quiere saber más de hechicería. Hubo una artista dominicana que a un evento de Cannes, celebrado que fue en Francia, como llevan sus vestidos espampanantes, ella quiso llevar un vestido con pintado, ¿verdad? Lo que se dice que es Cristo, ¿verdad? Con su corona de espinas en la cruz, y no la querían dejar entrar ni mostrar a Cristo, a esa imagen que dicen que es Cristo. Ellos le hacen abominación eso, a pesar de que es una simple imagen y nadie sabe cómo fue Cristo, pero ellos no quieren saber nada de lo que represente Cristo, o sea, una imagen de Cristo. Entonces, mis hermanos, y Jesús reprendió diciendo: cállate, porque Jesús tiene autoridad sobre los demonios, sobre la brujería, sobre el espiritismo, sobre los adivinos y sobre el mismo diablo. Cállate y sal de él. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el demonio? Derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. No tenía otra cosa más que era lo que tenía que hacer: salir. Porque ¿quién le mandó a salir? Cristo. ¿Quieres tú liberarte de influencia demoníaca y de brujería y de esas cosas? Ven a Cristo. Aún en este mundo moderno, en donde se está viviendo supuestamente de que el postcristianismo, el postmodernismo, la posverdad, que dice San Juan 8:32 también, que ustedes conocen. Dice:
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero libre de qué? Del pecado. ¿Y qué es pecado? La brujería, la hechicería, eso es pecado. Hechos también 16, y con estos versos termino ya. Hechos 16. Pablo también tuvo su experiencia. Dice la palabra del Señor allí, en Hechos 16, 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea, mis hermanos, el diablo sabe cuando usted viene y yo venimos a orar. ¿Usted cree que él no se opone a nosotros? Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. O sea, era una especie de pichera de ese entonces. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Cualquiera dice: wow, pero qué bien. No. Ella, por esta expresión, pudiera también que seguir ganando adeptos. Por esa simple expresión. Y si Pablo la felicitaba, Pablo estaba aprobando su práctica demoníaca de adivinación y de hechicería. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Y esto lo hacía por muchos días, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, fíjate que estaba poseída por este espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué pasó? Y salió en aquella misma hora. ¿En nombre de quién fue que lo hizo? De Cristo, de Jesucristo. Porque, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo puede libertarte de la hechicería, de la brujería y del diablo y del pecado en estos tiempos modernos. Oremos. Gracias, Señor, te damos. Señor, son muchos datos y muchas cosas que tienden quizás hasta a aburrir. Pero, Señor, es una demostración, Padre, de que todo esto viene arrastrándose desde la caída. Pero es el mismo diablo con diferentes métodos y a veces usando los mismos métodos. Sin embargo, Señor, la gente está haciéndole caso en estos tiempos modernos, está como resurgiendo esta práctica. Y por eso es que estamos en un mundo cada vez más peor, más envuelto en caos. Pero qué bueno que todavía podemos recibir a Cristo. Nuestros pueblos pueden recibir a Cristo. Pero, Señor, hacemos este tipo de actividad, lo anunciamos al pueblo y la gente no quiere venir. Así que, Señor, que todo el que escuche este mensaje aquí o en las redes puedan saber que Cristo lo puede libertar. Cristo es la salida. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.